amigos, ¿cómo están? Acá estoy nuevamente. Hoy día voy a hacer la segunda parte de cómo compostar en casa. Para hacer eso, cuando yo empecé con este envase de plástico. ¿Cómo lo hicimos? Entonces lo que hicimos es hacerle huecos en toda la tapa y también huecos alrededor del envase y en la parte de abajo. Esto yo lo he usado por un año, pero como yo quise empezar a sembrar más, hemos construido algo más grande. Y si no tienes un envase de ese tamaño, puedes usar también una lata de la pintura que se hace, y para hacer los huecos lo que vas a utilizar es uno de estos y hacerlo hueco en todo el plástico. O puedes usar cualquier otro material que sea más fácil si no tienes uno de estos en casa, algo con un clavo caliente, con lo que puedas hacerlo. Y otra cosa que yo olvidé de mencionarlos en el video anterior es que cuando tú estás preparando el compost, no se utiliza nada de cítricos, no se utiliza limones, naranjas, todas esas cosas quedan descartadas para el compost, porque eso malogra el proceso de desintegración de la tierra, del guano o como queremos llamarlo, compost, compostera y todo eso. Entonces, no uses cítricos, pero puedes ponerle hojas secas, papel, como ya les expliqué en el video anterior. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias por mirar mis videos y nos vemos la próxima semana con algo nuevo. Ok, que les vaya bien y que tengan un lindo día.